Hola clase, hoy voy a hablar de mi experiencia cuando yo trabajo con Athens Eats Together como un voluntario y sobre lo que Athens Eats Together hace en la comunidad. Athens Eats Together es un servicio en la comunidad que, que funciona del ACCA, cual es Athens Council, Community Council of Aging. Y en la comunidad Athens Eats Together trae comida y, um, y así trae comida y alimentos a la comunidad que tienen dificultades con que tienen dificultades para mantenerse por sus familias y para ellos mismos también. Athens Eats Together fue empezado sobre la ACCA como una respuesta a COVID-19 y porque de las dificultades de COVID-19 con la inseguridad de trabajos y o con el perdido de trabajos y con la inseguridad de, de las personas quien no quisieron salir de sus casas porque de los problemas de exposure a COVID-19. Con COVID-19, mis responsabilidades incluían la entrega de comestibles, una forma de distribución y, y como la entrega a las casas de personas. Y en estos lugares de distribución y en estos sitios, los estaban en escuelas en la comunidad, como Hillsman Middle, Whitehead Elementary y otras escuelas en la comunidad. Y el tiempo de estas distribuciones fue en la mañana y en la tarde, muchos tiempos. Al repartir la comida, traducía las formularios para la ACCA cuando la gente, la gente llegaba en coche para recibir la comida que pudieron conseguirla. Y también pondría la comida en los en los coches de las personas que necesitaron. Y cuando entregaba las comestibles, me aseguraba de que se entregara lo que cada casa necesario y tocaba las puertas y pone la comida en la casa. El trabajo que hice con Athens Eats Together cambió mi perspectiva sobre la comunidad aquí. Sabía que la comunidad tenía muchos problemas y no antes de eso no entiendo estos problemas y quiero que hacer más en la comunidad aquí en Athens y quiero hacer más en
quiero hacer más en las comunidades que vive en el futuro. Quiero hacer esto con mi tiempo y mis finanzas en el futuro también. Y quiero cambiar mis acciones y conocen la comunidad que voy a vivir en. Gracias.